Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora y en este momento te suplico, oh Dios, que nos concedas la llenura de tu Santo Espíritu, que avives los dones que nos has dado, que nos permitas oír tu voz, que solo yo exprese lo que tú quieres decirnos hoy día, ajustado estrictamente a tu palabra, y que mis hermanos tengan un corazón y una mente dispuesta para oírte y para obedecerte. Te lo suplico, Padre. Santo Espíritu, gime con gemidos indecibles, pidiendo al Padre avivamiento en esta iglesia. Ayúdanos, Señor. Quiero también encomendarte de manera muy especial a Luis Carlos Boyacá y a Miriam Géndez, que están hoy de aniversario. Te ruego, Señor, que los bendigas. Te ruego, Señor, que los ayudes con tu gracia. Te ruego, Señor, que les ayudes a mejorar en su relación para tu gloria y para la exaltación de Cristo. Y también coloco delante del trono de tu gracia a mi querido hijo Luis Javier Gil y a Gloria Angélica Monsalve, quienes también están hoy de aniversario. Gracias, Padre, por estas vidas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo con ellos y por el propósito que tienes para tu gloria y para tu honra y para la exaltación de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién se acuerda con qué pregunta empezamos el sermón el domingo pasado? ¿Hay alguien que lo recuerde? Levante la mano. Asombroso. Creí que por lo menos uno iba a levantar la mano. Villasmith. ¿Cuál? Eso, exacto, gracias. ¿Salvó usted la patria? No. Empezamos el sermón el pasado de Dios, el pasado domingo, con la pregunta, ¿le temo a Dios? Y la siguiente pregunta fue, ¿qué es el temor de Dios? Y estuvimos diciendo que para un inconverso es físico miedo, es terror. En Lucas capítulo 12 lo mencionamos aquí y dice, tema al que puede matar el cuerpo y enviar el alma al infierno. Témale a ese ser. Y también, y algunos me dijeron, uy, pastor, ese versículo lo hace estremecer a uno. Alguien me dijo eso. Hebreos 10:31 también lo mencionamos aquí, preguntándonos si tememos a Dios. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa. Oiga, póngale sentido a eso. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Para un creyente, decíamos hace 8 días, el temor de Dios es para un no creyente. Decíamos ahora 8 días, el temor de Dios es temer el juicio de Dios, temer la muerte segunda de la cual no se puede escapar en el infierno. Algunos dicen que no hay infierno, pues la Biblia habla más del infierno que del cielo. Y yo le creo a la Biblia, le creo al testimonio de Dios, a lo que Dios me dice. Pero para un creyente, el temor de Dios es otra cosa. Es miedo, literalmente miedo, pero es un miedo reverente. Es un miedo amoroso. Es un miedo que no espera castigo. ¿Qué es lo que teme un verdadero creyente? Un verdadero creyente teme ofender a Dios. Teme no confiar en Él. Teme no obedecerlo, teme no conocerlo, teme no servirlo, teme no arrepentirse, no creer, no orar. El creyente tiene miedo físico de no tener a Dios en la vida. En Hebreos 12
versículos 28 y 29, lo leímos hace 8 días, dice lo siguiente. Y esto define lo que debe ser el temor de Dios en un creyente. ¿Qué dice Hebreos 12, 28 y 29? Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y termina diciendo el versículo o el texto en el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué crees tú de Dios? ¿Qué es el concepto que tienes en tu mente y en tu corazón acerca del Dios que dices que crees? De eso depende si le temes o no le temes. Lo que estábamos planteando el domingo pasado es, dejemos de jugar con Dios. La gran característica de la humanidad hoy en día es que juegan con Dios. Tienen una superficialidad extraordinaria en las cosas de Dios. No lo conocen sencillamente, ni se esfuerzan por conocerlo. Y por lo tanto, no lo pueden amar, ni lo pueden temer. Y este temor de Dios que la Biblia nos predica, nos enseña, es motivado por la gratitud en el corazón de lo que Él ha hecho. El asunto es que nosotros tampoco tomamos en serio ni valoramos con certeza lo que Dios es y lo que hace. Todo se vuelve una dulce teoría. Todo se vuelve una inclinación religiosa. Pero no es una certeza ni es una convicción en nuestro corazón. No seremos verdaderamente sabios hasta cuando no conozcamos al Señor y aprendamos a temerle con reverencia. También dijimos el domingo pasado que en el libro de los Proverbios dice que la sabiduría es el temor a Jehová o el temor de Jehová. Y nosotros como creyentes debemos temer la disciplina del Señor. Acuérdense que también mencionamos hace 8 días Hebreos 12:6, que dice, porque el Señor al que ama, ¿qué cosa? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y yo les añado un comentario más desde mi experiencia, porque yo he sido disciplinado por el Señor y soy disciplinado y seguramente que seré disciplinado, porque soy pecador y soy malo. A pesar de la bondad, la misericordia, la gracia, la ternura de Dios para conmigo, le pago con ingratitud. Lo que quería decirles desde la experiencia de mi corazón es que todo creyente sabe cuando Dios lo disciplina. Sabe. Lo siente en su corazón y admite que es Dios obrando en su vida. ¿Le temo a Dios? ¿Por qué iniciamos hoy recordando todo esto? ¿Por qué lo estamos repitiendo? Porque hoy necesitamos hacernos la misma pregunta e iniciar nuestra predicación en la misma forma. ¿Le temo a Dios? ¿En verdad le tememos a Dios? Pero dejando la teoría, metiéndonos en nuestro interior y siendo honestos con nosotros mismos, debemos respondernos esa pregunta. ¿Realmente yo le temo a Dios? El domingo pasado escuchamos el Evangelio de Cristo a partir de la forma seria como debemos tomar los asuntos del pacto. Y estuvimos hablando de ese pasaje extraño cuando el Señor quería matar a Moisés y su esposa entendió que Dios estaba disciplinándolos porque no habían circuncidado a su hijo mayor. Y Séfora, impulsivamente, inmediatamente que entiende qué está haciendo Dios en la vida de Moisés, toma un pedernal afilado
le corta el prepucio a su hijo y se lo arroja a los pies a Moisés y le dice: tú me eres un esposo de sangre. Y dice que inmediatamente Dios le permitió a Moisés seguir su camino. Y estuvimos exponiendo todo eso aquí. Porque es que a veces tomamos las cosas de Dios, las cosas de la palabra. Bueno, eso es negociable. Bueno, eso no es tan importante. Bueno, eso no es fundamental. Un momento. ¿Lo que Dios puso en su palabra es importante para él o no? Y si es importante para él, ¿lo es para nosotros o no? Lo debe ser. Si es que hay temor en nosotros. Hoy día vamos a pensar en la seriedad con que debemos tomar la unidad en la iglesia. Otra cosa que nosotros descuidamos. La unidad en el hogar, la unidad en el matrimonio, la unidad en la familia, que es donde Dios nos entrena para que aprendamos las virtudes cristianas y las traigamos y las practiquemos en la iglesia. ¿Qué es la unidad? Hermanos, la desunión, la controversia, la competencia, la contienda, las sospechas, las dudas, la malicia, la terquedad, nada bueno le traen a la iglesia. Como ninguna de esas cosas que nombré le traen nada bueno a la familia. No es conveniente que nosotros fomentemos un espíritu de desunión, un espíritu de crítica, un espíritu de murmuración, un espíritu de sospecha, un espíritu de zozobra en la iglesia. No es bueno, es asunto del diablo que nos maltrata en esa forma para quitarnos la atención de donde la debemos tener. Nosotros nos juntamos como iglesia porque tenemos un propósito en común. Y el propósito en común es la extensión del reino y la glorificación de Dios y la exaltación de Cristo. Ese es el propósito por el cual nos juntamos. Eso es por lo que venimos aquí. Eso es por lo que adoramos juntos. Eso es por lo que intercedemos los unos por los otros. Pero el asunto es, ¿qué tan serio tomo yo lo que dice Dios acerca de la unidad visible en la iglesia? Vayan al Evangelio de San Juan, capítulo 17. San Juan 17. Desde el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, el Señor está en el cenáculo con los apóstoles, en lo que nosotros llamamos la última cena. Está reunido celebrando la Pascua con sus discípulos y dándoles las últimas enseñanzas. Y dentro de ese paquete está el capítulo 17, que es la oración sacerdotal de Cristo por sus discípulos. Y vamos a ver cómo centra, en qué centra Cristo esa oración por nosotros. Porque Él dice: yo no pido solo por estos que están aquí conmigo ahora, sino por los que han de creer en ellos. O sea, nos incluyó a nosotros también hoy en el siglo XXI. San Juan 17, pongan sus ojos en el versículo 11. En el versículo 11. Y dice así la palabra de Dios: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Ahora pónganle atención. ¿Para qué quería Cristo que nos guardara el Padre en su nombre? Para que sean ¿qué? Uno. Dice el Padre, así como nosotros. Es decir, así como el Padre, así como el Hijo. Para que sean uno, así como nosotros. Salten al versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hermanos, estamos enviados al mundo. Nos dejaron aquí no para que vivamos o sobrevivamos o
seamos supervivientes en un mundo de angustia. Nos dejaron aquí para que hagamos la voluntad del Padre, para que hagamos la voluntad de Dios, para que proclamemos las grandezas de aquel que nos amó. Estamos aquí con un propósito, por eso somos iglesia y por eso necesitamos la unidad. La unidad no solamente entre nosotros, sino con Cristo y con el Padre, con la Trinidad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 19. Y por ellos, escuchen bien lo que está diciendo Cristo en su oración, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La sustitución y nuestra posición en Cristo está por toda la Biblia. Él se santifica para que nosotros seamos santificados en Él. Cristo reemplazándonos en todo, Cristo reemplazándonos en la obediencia, Cristo reemplazándonos en la santidad, Cristo reemplazándonos en todo lo que necesitamos para poder estar en la presencia del Padre. En Gálatas 2:20, no lo busquen, se lo voy a leer, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Cristo: yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuál verdad? En que estamos en Él, que nos movemos en Él, que vivimos en Él. Volvamos a San Juan 17, vamos al versículo 20. Vamos, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, ayúdenme a leer todos. Para que todos... Entonces, que sean uno, para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, el año pasado tuvimos una campaña aquí de el discípulo, traer un discípulo. Con vergüenza, hermano, como pastor, tengo que decir que fue un rotundo fracaso ese año de campaña. Puedo contar con los dedos de mi mano y me sobran dedos de las personas que trajeron un discípulo a esta iglesia el año pasado. El 90% de los que están aquí sentados no trajeron a nadie. Y me hago la pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y seguramente muchos de ustedes me van a decir: no, es que la gente no cree. Es que el vecino se pone bravo cuando yo le hablo. Yo quiero que usted piense hoy en una cosa. Si la gente no cree, si Villavicencio no cree, si Vanguardia no cree, si el barrio donde usted vive no cree, si su familia no cree, si sus hijos no creen, si su círculo íntimo no cree, significa que no ven en usted ningún vestigio de unidad entre nosotros. Porque lo que nos está diciendo el Señor hoy, que le pidió al Padre para nosotros, es que seamos uno para que el mundo lo vea y entonces crea. ¿Qué tanta importancia le da usted a la unidad visible de la iglesia? ¿Qué tanta importancia le da al hecho de que usted pertenece a una comunidad cristiana? Pueblo de Dios, labranza del Señor, ovejas del prado de Dios. ¿Qué importancia le da eso? ¿Qué le significa la unidad en la iglesia cuando usted dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará?
en el versículo 22, miren lo que dice Cristo en su oración. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Hermanos, somos conscientes de que la gloria que Cristo recibió del Padre nos la dio también a nosotros. Otra vez aparece Cristo sustituyéndonos en todo. Nos regala incluso su gloria. Dice, la gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean ¿qué? Uno. Así como nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que todos y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué vamos a decir? ¿Que el Padre no oyó la oración de Cristo? ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Qué es lo difícil en estos textos para entender? En la forma como Dios, en forma amorosa y tierna, nos habla al oído. ¿Qué? Nosotros en Cristo. Cristo en el Padre. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 15 de San Juan nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y si nosotros tenemos que admitir que en nuestra vida cristiana no estamos haciendo nada, significa que no estamos unidos ¿a quién? A Cristo. El asunto es grave. El asunto es serio. Hay que considerarlo en estos pasajes que estamos estudiando. ¿Y qué es lo que debemos considerar? El porqué de la necesidad de la unidad. Veamos con detenimiento el versículo 21 de San Juan 17. Veámoslo bien. ¿Cómo es que empieza el versículo 21? Bien, ahí muy bien, así empieza. Para que todos sean ¿qué? Uno. Y enseguida dice, hace la comparación, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Lean lo que sigue, que también muy bien, eso estuvo muy mal leído, pero está bien, está bien. Dice entonces, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. No podemos ignorar la diferencia tan radical que hay entre un Dios omnipotente e infinito y además misteriosamente trino con nosotros, sus criaturas humanas y finitas. No hay una diferencia enorme. Nosotros no podemos ni compararnos con Dios a pesar de que Él nos ha hecho a su imagen y semejanza y nos ha llamado a ser como su Hijo. Hay una gran diferencia. Pese a esa enorme diferencia, la unidad de la Trinidad es el patrón, óigame bien, es el patrón para la unidad de los creyentes entre sí a través de su unión con Cristo. La unidad de la Trinidad, y lo estamos viendo aquí en este capítulo 17 de San Juan, es el patrón, es el modelo hacia el cual Dios quiere que nosotros lleguemos. Y esto es de una profundidad extraordinaria y por lo tanto nos hace muy responsables. Si no mostramos unidad, no mostramos verdadera unión con Cristo. Vayan a Juan 14, un poquito atrás. Juan 14.
Y pongan los ojos en el versículo 10. Y ayúdenme a leer el versículo. Y pónganle mucha atención a la segunda parte del versículo. Vamos leyendo todos, palabra por palabra, escuchándonos los unos a los otros y con mucha atención en lo que Dios está diciéndonos. Juan 14:10. Vamos todos ya. ¿No crees? Él es el que habla. Él es el que hace los milagros. Él es el que convierte. Él es el que hace todo. Pero ¿a través de quién? De Cristo. ¿Y nosotros en quién estamos? En Cristo. Cristo mora en nosotros. Y si Cristo mora en el Padre y el Padre mora en Cristo, entonces en verdad, ¿quién mora en nosotros? Dios Trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿En las obras de quién andamos? En las obras de ese Dios Trino, las cuales preparó de antemano para que caminemos en ellas. No en nuestras obras, en las obras de Él, en lo que Él hizo por nosotros. En la palabra de quién creemos. No solo en la palabra Cristo hecho carne, sino la palabra del Padre aplicada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si no está pasando nada en su vida, hermano, entonces ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo? Si esto no lo revoluciona, si esto no lo pone patas arriba, si esto no lo hace otra persona, si esto no lo hace una nueva criatura, si esto no lo hace distinto, entonces ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Hay que preguntarnos eso. A mí desde este púlpito me interesa su alma, nada más que su alma. Y me interesa que vaya con los ojos abiertos por la vida y que pueda decir, voy por el camino de Dios, voy por Cristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no estoy equivocado en lo que creo y en lo que yo estoy convencido. Pero su vida tiene que dar testimonio. Su vida tiene que dar muestras de cambio. Su vida tiene que dar muestras de que es otra cosa. Su vida tiene que mostrar que hay unidad entre usted, Cristo y el Padre. Si no, dejemos de hablar cosas que no son y dejemos de ser mentirosos. ¿Quién en verdad es el que nos habla en las Santas Escrituras? ¿Y cómo asumimos nosotros esas palabras que escuchamos? ¿Cuánto están creyendo de nosotros los colombianos que nos rodean? ¿Qué ven los colombianos en nosotros, los que decimos que somos creyentes? ¿Ven la unidad visible de la iglesia? ¿Ven la unidad visible entre los cristianos? ¿O ven una diversidad de confusión que los lleva a ninguna parte? Es deber de ustedes, hermanos, aplicarse como los de Berea y estudiar por su cuenta este libro. Me estoy categorizando como un pastor enemigo de libros. Y tengo miles. Y amo los libros y los buenos libros. Pero no podemos reemplazar con ningún libro este bendito libro. Usted no puede ser un versado en teología e ignorar la Biblia. Usted necesita conocer este libro porque esto es lo que Dios te dice, no otra cosa. Esto es lo que Dios te dice y esto es lo que hay que obedecer y esto es lo que rige nuestra vida y por esto debemos caminar en el sendero hacia el cielo. La palabra, la unidad, esa diversidad que estamos mostrándole al mundo, esos pequeños detalles de diferencias y discrepancias y peleas, eso está siendo un triste espectáculo que le sirve al diablo para el cultivo de inconversos. Y nosotros estamos tranquilos en la iglesia con nuestro cristianismo para nosotros solitos. Mientras que Cristo está diciendo, yo los he enviado al mundo como tú, oh Padre, me enviaste al mundo.
¿A cuál mundo? ¿Dónde están los del mundo que están llegando aquí? Le pregunto hoy, ¿cuántos discípulos tiene? ¿A quién está interesando por Cristo? Estábamos hablando en esta semana en el consistorio y también esta mañana en la reunión de oración, los 3 o 4 que vinimos. ¿Qué pasa con los niños que llegan a los 12, a los 13 años y se pierden? Se van, se alejan de Dios. Llegan a los 18 y toman su camino como les da la gana. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió con el discipulado de los padres? ¿Qué pasó con la enseñanza de los abuelos? ¿Qué pasó con el celo familiar por ganar las almas de los nuestros para llevarlos al cielo? Esa es la misión que tenemos los padres. ¿Saben por qué pasa eso? Porque ni siquiera en sus hogares hay unidad. No hay comunión con el Padre ni con el Hijo. Mucho menos comunión entre los hermanos. A veces sus hijos escuchan sus conversaciones negativas contra la iglesia. Y sus hijos están copiando su actitud frente a la iglesia y cómo vive usted en la iglesia y qué hace para la iglesia. Ellos lo están viendo, ellos lo están copiando, ellos lo están palpando y por lo tanto van a asumir sus propias actitudes. Porque usted enseña más por el ejemplo que por las palabras. Yo hoy los reto a que piensen qué importancia le dan ustedes a estas cosas. Existe una unidad de propósito y esencia en la iglesia invisible. Me quedan unos pocos minutos, vamos a tratar de redondear el sermón. Vayan a Efesios 4. Vayan a Efesios 4. Efesios 4, en el Nuevo Testamento, después de Gálatas. Efesios 4, 30 segundos, 21, 22, 23, 24, 25. Ya llegamos, ¿no? Efesios 4, pongan los ojos en el versículo 12. En el versículo 12. En los primeros 11 versículos está hablándonos del llamamiento que tenemos como cristianos. Está refiriéndose a la búsqueda de la unidad. Está hablando de los dones que Cristo le da a la iglesia. Y dentro de esos dones están los pastores y maestros. Y dice, ¿para qué le dio Dios dones a la iglesia? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar la pueden cambiar por madurar. A fin de llevar a los santos a la madurez. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, porque cada uno de ustedes que está ahí sentado tiene un ministerio. Tiene un ministerio, tiene una misión, tiene un llamado para hacer, tiene una tarea para hacer, para la obra del ministerio. ¿Cuál es esa obra de ministerio que todos debemos hacer? Edificar el cuerpo. Mírenlo ahí en el versículo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la ¿qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Varias veces les he dicho, todo lo que Dios quiere. Dios me puso aquí como pastor por su soberanía. No porque fuera el mejor o el más digno. No. Yo nunca les he ocultado que soy un hombre con defectos y lleno de pecado. También necesitado de la gracia de Dios. Pero me constituyó como pastor. Y me trajo a ustedes. ¿Y cuál es mi primer deber para con ustedes? Edificarlos. Lograr que crezcan. ¿Por qué creen que me angustio cuando a veces evalúo y digo, Señor, ¿en qué nivel estamos? ¿Dónde hemos llegado?
¿Cómo es posible que no podamos encontrar candidatos a diáconos, candidatos a ancianos, no podamos encontrar líderes al ministerio, nuevos plantadores, porque no sabemos dónde están? Los niveles de compromiso para con la obra no se ven. Y eso no es otra cosa que falta de unidad. Falta de edificación, de dedicación, de devoción. ¿Qué hacemos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento? Que creamos lo mismo y que sepamos lo mismo. Hermano, usted no puede seguir pensando, esto no es importante. Esto no es importante. Si no hay comunión, si no hay unión entre nosotros, ¿dónde llegan nuestras oraciones? ¿Cómo podemos orar en común? ¿Cómo podemos interceder los unos por los otros? ¿Cómo podemos crecer juntos? ¿Cómo podemos decir que nos amamos los unos a los otros? ¿Y eso a dónde nos lleva? Ahí mismo en el versículo 13, a un varón perfecto. Cambiamos perfecto por maduro, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo les he enseñado y les he dicho y se los vuelvo a decir hoy, no vamos a alcanzar esa plenitud aquí en esta tierra. No la vamos a alcanzar, pero debemos ir conformando unas características y un perfil que se acomode a estas cosas. Versículo 14, muy importante el versículo 14. ¿Usted va a madurar? La primera señal de su madurez es que usted ya no es como un niño. Ya no fluctúa. Ya no está en eso de sí, será o no será. Yo creo que esto es así. No, yo opino que esto. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Dónde estamos? Nosotros podemos fluctuar en los pensamientos de los hombres, en las ideas de los hombres. Pero hermano, yo me subo a este púlpito consciente de que yo no vengo aquí a traerles ideas mías. Si usted me comprueba que yo aquí le predico con mis ideas, yo me bajo de aquí. Téngalo por seguro, no vuelvo a subir. Tengo mi conciencia tranquila que les traigo la escritura y les hablo con el mensaje de Dios. Yo soy un hombre pecador y un hombre necesitado y un hombre con problemas. Necesito de sus oraciones, necesito de su apoyo, necesito de su ayuda. Pero Dios me puso aquí para proclamar su evangelio, su palabra, para edificarlos, para llevarlos a la madurez, para que no sean como niños que no saben dónde fluctuar, dónde pararse, dónde poner los pies. Miren el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. ¿Cuánto aman la Biblia? ¿Cuántos millones de veces les he dicho enamórense de ese libro? Y díganle ustedes a Dios en su corazón, ¿cuánto tiempo le invierten al estudio bíblico? Sino que siguiendo la verdad en amor. Oiga, dice en plural, crezcamos. Y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y entonces la pregunta mía es, ¿estamos edificándonos en amor? ¿Estamos recibiendo crecimiento? ¿Estamos realmente experimentando que llegamos a alguna parte o estamos viviendo con vidas fracasadas? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué le mostramos a nuestros hijos? ¿Qué ven nuestros hijos en nuestras vidas? ¿Cuáles son las convicciones y las certezas que nuestros hijos ven en nosotros? Nos toca hacer sacrificios, hay que presentar
nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos toca, por amor a los hermanos, renunciar muchas veces a nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, nuestras propias grandes y ostentosas verdades. Sometidos como niños, deseando como infantes la leche no adulterada. Hermano, si usted tiene problemas, si usted no sale de sus huecos, si usted no ve nada que le permite respirar con la paz y la tranquilidad de Dios, no es asunto de Dios, es asunto suyo. No es asunto de la iglesia, no es asunto del pastor, es asunto suyo. Es su forma de pensar, es su forma de recibir la palabra, es el conocimiento que tiene de Dios, de Jesucristo, de su palabra. Eso es lo que está pasando aquí. Y ojalá fuéramos tan fanáticos de la Biblia como somos fanáticos del fútbol, del básquet, del béisbol, del internet, de las redes sociales. Ojalá lo fuéramos. Y espero que Dios nos bendiga. Ahora, no se vayan sin pensar en que hay perdón en Cristo. Si usted ha fallado en la consagración a Dios y a su palabra, hay perdón en Cristo. Él pagó por sus pecados. Pero corra a Él con gratitud y con la decisión de no pecar más. ¿Se acuerdan lo que Él le dijo a la mujer adúltera que iban a apedrear y ella corrió a los pies del Señor? Él le dijo a las personas que la querían apedrear, le dijo: ¿quién de ustedes está libre de culpa? Que tire la primera piedra. Y dice el evangelio que desde los más viejos hasta los más jóvenes soltaron su piedrita y se fueron. Y cuando estuvieron solos Jesús y ella, él le pregunta tiernamente a ella y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella levanta la cabeza y mira alrededor y dice: se han ido. Y el Señor Jesucristo dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, no he predicado este sermón ni el de hace 8 días para condenarlos, ni para acusarlos, ni para que pierdan esperanza. Les he predicado con mi corazón y con el amor para que vayan y no pequen más. Vayan y no pequen más. Tomen en serio al Señor, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero hay gracia en Cristo. Hay gracia en Cristo. Valentina, ¿podríamos cantar el himno Mayor es su gracia? ¿Su gracia es mayor? Vamos a cantarlo con el corazón. Nos vamos a poner de pie, vamos a estirarnos, vamos a disponernos y cantamos: su gracia es mayor. Hay perdón en Cristo. Acudan a Él. Si no pueden, acudan a Él. En Él está el poder, está la gracia. Pídanlo, por favor, en oración y Él responderá. Mayor es la gracia del Señor. Cantemos con el corazón. Los puse a trabajar, qué pena, pero por sí, porque no sale, por sí. Su gracia es mayor. Grandes son mis pecados, pero su gracia es mayor. Qué amor mis pecados decidió olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él, siendo omnisciente, olvida mi error.
Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi despiar. Cantando, Un cantando. Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y decimos: gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Sus misericordias, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia mayor. Amén, Señor. Aspiramos y esperamos en tu gracia para que en nuestros corazones tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100%. Ayúdanos, Padre, para ser obedientes, para madurar, para crecer y para glorificarte con nuestras vidas, para exaltar a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.